Aleluya, muchas bendiciones, Am Israel. Qué alegría de estar aquí en este momento en cabina en el sur de California, transmitiendo en vivo y en directo para toda la comunidad del pueblo de Israel que está en la dispersión. Muchas bendiciones a todos ustedes, amados, se les ama. Y bueno, aquí también me acompaña mi hermosa esposa, que vamos a darle un saludo a la amor Araceli. Buenos días, hermana Araceli. Shabbat Shalom, amados Ajim Ayot. Bueno, pues aquí, aleluya, gozándonos en este Shabbat con el estudio de la Parashá del día de hoy. Y bueno, bendiciones a todos nuestros amados Ajim Ayot que nos están escuchando, a la Mishpaha en WhatsApp. Y bueno, en donde quiera que nos escuchen, en Facebook, Telegram, Messenger, donde quiera que ustedes escuchen tanto Radio Shalom como también en las páginas que tenemos de Congregaciones Yo Soy y la Keilah de Yehoshua en YouTube. Bueno, amados, se pueden gozar junto con nosotros con estas parashot que nuestro Abacadosh nos da cada Shabbat. Esa enseñanza que es bien importante que pongamos atención, sabiendo que estamos en los últimos días y que todo lo que pasó al pueblo de Israel tiene que ver también con todos nosotros, que somos también su pueblo. Así que, amados, gocémonos y démosle la honra y la alabanza a nuestro Abacadosh Jehová y a nuestro amado Yehoshua. Shabbat Shalom. Qué shalom, pero qué shalom. Aleluya. Shabbat Shalom, amados. Hoy es Shabbat y tenemos una shalom muy hermosa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y felices porque vamos a abordar la porción escritural de esta semana intitulada Bat Midbar, que significa en el desierto. Y la encontramos en Números capítulo 1, verso 1 al 4:20. Es interesante recordar que se le tradujo números, pero que la traducción correcta y exacta sería en el desierto. ¿Y por qué le pusieron números a este libro en el idioma español? Pues porque tiene que ver con el conteo, ¿verdad? Ahí encontramos no nada más un censo, sino el censo de diferentes, vamos a decir, cuestiones. Vamos a comenzar ahí en Números 1. Por ejemplo, el censo de los guerreros que el pueblo de Israel tenía. Y obviamente se hace un conteo por cada tribu representativamente, digamos, y luego también en el capítulo 2 de Números se habla sobre los campamentos y los jefes de las tribus. Luego en el capítulo número 3 se habla acerca de otro censo, el censo de los levitas, y también aquí donde voy a enfatizar en esta porción que tiene que ver con los primogénitos, también se habla de la redención de los primogénitos. Y por último, en el capítulo 4, desde el verso 1 al 20, se nos habla acerca de los deberes de los coatitas. Y posteriormente hablaremos de los gersonitas y de los meraritas, pero ahorita hasta aquí termina nuestra porción con los deberes de los coatitas. Pero yo quiero regresarme al capítulo 3, en el verso 11, donde dice la escritura. Leemos así de la siguiente manera: Jehová habló además a Moshe diciendo: mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Se da cuenta, aquí es algo muy interesante, por eso he intitulado a esta porción, al menos en la publicidad que hicimos, y obviamente un subtítulo de la Parashá Bat Midbar, pero que intitulamos de primogénito a levita. Y es exactamente en lo que me quiero enfocar el día de hoy. ¿Por qué los primogénitos cambiaron, sufrieron ese cambio, ¿no? Se les fue quitado
el sacerdocio para que los levitas comenzaran a fungir en su lugar. Y creo que este es un tema muy interesante, ¿no? Y que realmente si nos recordamos de enseñanzas anteriores que hemos dado, de que el primogénito prácticamente en el tiempo antiguo era un tipo de cohen, un tipo de sacerdote, no nada más necesariamente como varón que era que tenía responsabilidad, ¿no? No solamente de las cosas espirituales, o sea, de que su familia aprendiera Torah y todo lo demás, pero también en responsabilidades financieras, por decirlo así, o de cualquier otra índole. Entonces vemos que la cuestión de consagrar a los primogénitos fue dada por el Eterno, pero después cambió. Amén, amén. Lo vemos en la antigüedad, todos los antiguos, lo vemos desde en el tiempo de Enoc, todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos eran Cohen, eran sacerdotes y reyes. Ellos son los que gobernaban, ellos tenían el reinado. Era un reino de reyes y Coanim, ellos así eran antiguamente, hasta cuando ya Miaba hace la separación diferente ya después de Jacob, cuando a sus hijos le da el reinado a Yehudá y le da el sacerdocio a Leví. Y vemos aquí que se los reafirma nuestro Abacadosh aquí en el 3, ¿verdad? El capítulo 3, 12, que dice, aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, de Misraim. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. O sea que él hizo este cambio de esa manera, porque ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Leví? Le dice más arriba, primero, en el 3:5, que dice, y Jehová habló a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Entonces tenían que servir al sacerdote Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el Cohen Gadol, era el sumo sacerdote que Miaba había puesto y ellos le servían. Ahora lo podemos ver en Apocalipsis. ¿Quién es el Cohen Gadol ahora? Nuestro amado Yehoshua. ¿Y qué es lo que está haciendo su pueblo? Todos estamos, dice que todos aquellos que hemos venido a él, pues también somos nacidos de nuevo, somos primicias y todos nosotros también estamos en el templo siempre, como lo dice en Apocalipsis 7:15, dice, porque estos están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni ningún calor, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por eso vemos también que en estos últimos días, pues todo lo que le servimos a Él, estamos siempre con nuestro amado Yehoshua, siempre preocupados qué está haciendo Él, o sea, pendientes de todo lo que está pasando, donde quiera, siguiendo al Cordero en todo lo que Él está haciendo. Y es una grande bendición, amado, del saber que somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido para honrar a nuestro Abacadosh. Eso es lo que Él está esperando, que todos nosotros, los que estamos viniendo a Él, los que estamos naciendo de nuevo y hemos sido llamados por Él, sea para servirle, como lo vemos aquí en esos tiempos, pues estaban al pendiente de lo que Aarón iba a estar haciendo. Ese era su trabajo, servir en el Mishkan, en el tabernáculo, que le llaman Hamishkan, servir allí, honrar a nuestro Abacadosh, como lo vemos ahora en la situación de que todas las demás tribus se van a la guerra, pero todos aquellos que están en verdad siguiendo la Torah, o sea, pueden quedarse a estudiar Torah y no tienen que ir a la guerra. O sea, siempre hay un privilegio en el servir a nuestro Abacadosh, y principalmente si fuimos escogidos para ese propósito. Así es, amada, es interesante. Como mencionaba anteriormente, cada hijo mayor, entonces, refiriéndonos al primogénito en el tiempo antiguo, pues obviamente era responsable de
por decir así, ir enseñando a la familia, en este caso a su hermano menor. Y también, obviamente, se dedicaba no solamente en el ámbito, vamos a decirlo, como dije anteriormente, de responsabilidad como primogénito, sino que también espiritualmente era como un tipo de cohen, de sacerdote familiar, en otras palabras, que se daba a través de la primogenitura. Y cada hijo mayor, pues obviamente iba enseñando también a sus otros hijos lo referente a lo que era la bendita Torah, la enseñanza del Creador. Pero esto, como vemos, era más que nada familiar. Pero cuando ya el pueblo de Israel comienza a ser una nación, se comienza a formar una nación en el desierto, entonces el Eterno, dice, vamos a hacer esto ya más enfáticamente, ya no a nivel familiar solamente, sino a nivel nación. Y por eso dice la Escritura, al momento de que Yeshua nos hereda precisamente esta keuna, este sacerdocio. ¿Se da cuenta? Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿ustedes pertenece al reino de Kohanim? ¿Pertenece al reino de sacerdotes que nuestro amado Yeshua levantó? Esa es la gran pregunta para usted el día de hoy. ¿Es usted un Cohen? Sabemos que el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, es nuestro amado Yeshua, que traspasó los cielos y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero mi pregunta para usted es, ¿usted un Cohen? ¿Es usted un sacerdote? Ahí entonces ya estamos hablando de algo, ¿verdad? Tremendo. Porque para que usted sea un Cohen, pues tiene que cumplir con todos los requisitos de un Cohen. O sea, para que usted sea un sacerdote, tiene que cumplir todos los requisitos de ser un sacerdote. O sea, ¿a qué me refiero? Pues de que así como los primogénitos, ¿verdad? Ellos perdieron el privilegio. ¿Sabe por qué? Porque pecaron con todo el pueblo en la cuestión de lo que era desenfrenarse, de no cumplir con las leyes del Eterno. Ellos se guardaron, se santificaron, los levitas más que nada, y los primogénitos pecaron con todo el pueblo, y el Padre dice, ahora va a pasar el sacerdocio a los levitas. ¿Se da cuenta la consecuencia del pecado? Es terrible, ¿no? Que de repente tengamos nosotros una posición delante del Eterno y que por un pecado nosotros perdamos todo. Y es tremendo, amados, porque si lo vemos cuando estaban en Misraim, en Egipto, pues ¿quiénes son los que estuvieron esclavizados haciendo el trabajo para los egipcios y todo? Pues no fueron los levitas. Ellos no estaban allí. ¿Por qué? Porque ellos siempre se apartaron de todo eso y se guardaron. Cuando ya fueron sacados de Egipto y fueron llevados, ya cuando fueron ahí al monte Sinaí, que estaba ya Moshe tomando los mandamientos, las tablas, pues los levitas siguieron guardándose, y todos los demás que hicieron, se desenfrenaron adorando al toro y todo eso, la idolatría en la que estuvieron esos 40 años. O sea que siempre los levitas se apartaron de esas contaminaciones, por eso después Miaba los escogió a ellos en vez de todos los primogénitos. Entonces, el caminar de ellos, el camino que ellos llevaron de Kedushá, de santidad, apartados, pues fue lo cual Miaba los bendijo. Después para servirle a Aarón, estar siempre en el templo ahí sirviéndole a él. Correcto, amada. Entonces quiere decir que los levitas ahora comienzan a hacer el trabajo de los primogénitos, ¿correcto? Y es tremendo porque prácticamente en eso nos convertimos cuando decimos que somos Kohanim. Oiga, en un reino de sacerdotes, pero que realmente tomamos, o se nos toma, para ser correcto, de entre las naciones como primogénitos. Así que nuestra labor es muy grande. Nuestra responsabilidad, amados, en la que ahora nos encontramos es fuerte.
¿Y a qué me refiero? Pues de que esto de la primogenitura nos enseña algo muy, muy profundo, que es tomar conciencia que realmente todo le pertenece al Eterno. Lo primero es lo mejor, ¿verdad? Siempre cuando vamos a buscar, por decir así, a cosechar, buscamos lo más maduro, buscamos lo mejor, buscamos lo que obviamente va a ser aceptado. Y este fue el pecado de Caín. Él trajo, sí, trajo sus primicias, trajo sus diezmos, ¿verdad? Pero no trajo de lo mejor. ¿Se da cuenta? Ahora, no que el padre prefería carne como la que trajo Abel y no legumbres, ¿no? Y de aquí sacan doctrinas torcidas de que el padre es carnívoro y que no es vegetariano, ¿no? Pero la verdad es una cosa que lo que vemos aquí es de que Caín trajo, sí, trajo también, igual que Abel, pero él era, recuerde, él no era, ¿cómo se dice? No cuidaba ganado, pero trajo lo de la tierra, pero no trajo lo mejor, en otras palabras. ¿Se da cuenta? Y es precisamente lo que nos enseña la primogenitura, de apartar lo primero y lo mejor para el Eterno. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, pues cuando hablamos de colectar o cosechar lo mejor y dárselo al Eterno, porque es lo primero, es lo que más te cuesta trabajo, vamos a decir por lo general, estar y paciencia de estar esperando hasta que el fruto esté maduro. Se da cuenta, y entonces aquí lo que el Eterno está diciendo es: dame lo mejor es para mí. Y esto nos ayuda, amados, a tomar conciencia de que nada es nuestro, o que lo nuestro solamente se tiene que contar a partir de lo que al Eterno le tengo que dar primero. Así que, amados, es allí que nuestro Abacadosh en estos últimos días sigue llamando a un pueblo escogido para que trabaje solamente para Él, como antes a los levitas escogidos para trabajar ¿en dónde? En el templo, en el Mishkan, solamente para Él, para nuestro Abacadosh. Y Él sigue buscando a su pueblo, sigue escogiendo. Tiene un pueblo especial que no se ha contaminado con la idolatría y con todo lo que hay. Como lo vemos en Apocalipsis, que habla de los 144,000 que no se contaminaron con mujeres, y muchos piensan que no se casaron. No, no es eso. ¿Cuáles son las mujeres? La idolatría. Siempre, amados, hay idolatría. Siempre ha habido el problema con Ashtoret, con ahorita, mira, el catolicismo y todo, siempre son la guadalupana, todas esas deidades que tiene el mundo. O sea, esa contaminación de la idolatría. Mi Abacadosh quiere que sus Kohanim, sus sacerdotes, sean limpios, apartados. Entonces, en estos últimos días vemos que la Escritura nos habla de que Él tendría un reino de Kohanim, de gente santa, de gente apartada. Entonces, hoy más que nunca, amados, tenemos que limpiarlos. Como dijo nuestro amado Yehoshua, el que esté limpio, límpiese más. Es bien importante el estarlo apartado al servicio de nuestro Abacadosh. Así que no solamente vemos que el Eterno pide los primogénitos, vamos a decir, de aquí en este caso, de la misma nación de Israel en el desierto, sino también de los animales, de lo que se le va a ofrecer. Tenemos varias instancias donde se nos insta a darle lo mejor al Eterno, no animales tuertos, ni cojos, ni todo lo que dice, lo que pase por debajo de la vara, el 10º es para Él. Y dice, y no te fijarás si es flaco o gordo, ¿no? Porque de repente, ay, es gordo, no, mejor cámbiaselo al Eterno por uno flaco, ¿no? Que este está muy sano, mejor hay que cambiarlo por uno tuerto, ¿no? Eso no es permitido delante del Eterno. Entonces, amados, es importante entender que cuando se nos pide de darle lo primero al Eterno, y que también nosotros debemos de ser como primogénitos delante de Él, ¿verdad? Porque dice, todos los primogénitos son míos, y obviamente pues no hay otro uso para eso que ha sido primero, sino para el Eterno solamente. Así que cuando Él dice, conságrame todo primogénito, la palabra hebrea es kadash, o sea, que se aparte, que sea limpio,
que se dedique a celebrar mis festividades y no festividades paganas, que se dedique a mi servicio, que se consagre, que se prepare, que él pueda santificarse. Se da cuenta, es lo que la palabra Kadash implica, que no nos juntemos con las tinieblas o con las cosas del mundo. Entonces, obviamente, cuando vemos esto de apartar al Eterno, lo primero, pues también tiene que ver con nosotros, porque nosotros tenemos que hacer lo mejor para Él, porque si no, vamos a representar un sacrificio, ese cambio que le estaba diciendo, ¿no? El animal tuerto, o el animal enfermo, o el animal cojo. Y no queremos ser de ese tipo, queremos ser de lo mejor para el Eterno. Así que, amados, es interesante cómo ya después de ahí hubo un cambio entre el sacerdocio de los primogénitos al sacerdocio de los levitas. Los primogénitos perdieron la oportunidad, pero ahora los levitas iban a tomar de donde ellos habían dejado, ¿no? Donde ya se habían, por decir así, el Eterno había hecho ya ese cambio de que no iban a ser nada más los primogénitos, sino que dentro de la nación también serían los levitas los que serían los que se encargaran de la ministración. Pero fíjese qué tremendo, porque la pregunta es, ¿será que se va a restaurar en un futuro o ya se restauró? Cuando vemos que nuestro Mashiach es en el orden de Melquisedec, de Melquisedec, pues obviamente, ¿qué nos convierte a nosotros entonces eso? Pues en sacerdotes inferiores, en Kohanim con Kaf chiquita, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Él es el sumo sacerdote y nosotros somos el reino de sacerdotes que Él estableció. Entonces, amados, es interesante, nos trae a la memoria también que pues a nuestro amado Yeshua también le presentaron ante el Eterno. Pero oiga bien, según como dice el libro de Lucas, capítulo 2, verso 22 al 23, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle ante el Eterno, como está escrito en la ley de Jehová: todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh a Jehová, o sea, apartado. Será el primogénito y será apartado, dedicado, en otras palabras, al Eterno. Y esto significa, pues, precisamente la consagración que llevó nuestro amado Yeshua también de bebé y que cumplió perfectamente conforme a lo estipulado en la bendita Torá. Fue consagrado al Eterno y obviamente pues él era Kadosh, era santo, era dedicado al Eterno, y por eso pues inclusive también vemos que hubo un rescate por él. Se da cuenta, aunque eran ofrendas no vamos a decir de los pobres, era permitida y era válida, que eran las dos tórtolas que trajeron para redimirlo. O sea, ¿a qué nos referimos para redimir al primogénito? ¿Verdad? Porque si el primogénito es del Eterno, entonces, digamos que tú eres una mujer, entonces te sale un hijo varón y es tu primero, el primogénito, entonces ese no es tuyo. Hello. Ese no es tuyo, amada, es del Eterno. Por lo tanto, según la ley, debes de redimirlo, debes dedicarlo al Eterno, ¿verdad? Pero si lo quieres redimir, o sea, porque usualmente era como en el tiempo cuando Samuel fue entregado en el templo, ¿verdad? Fue entregado al templo, pero la redención significa que puedes rescatarlo del oficio en el templo. Se da cuenta, para que puedas disfrutar a tu hijo. Pero en eso reconoces que es del Eterno y tú lo tienes que rescatar, en otras palabras, para que esté contigo. Porque si no, lo tienes que dárselo al Eterno y dedicarlo que sirva en el templo. ¿Se da cuenta? Entonces, es interesante, ¿no cree? Porque
Así también entonces nos dice Lucas 2:24 que para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley de Jehová, un par de tórtolas o 2 palominos, que fue lo que dio María, para poder rescatar a su hijo, a nuestro amado Yeshua, que prácticamente fue dedicado, pero oiga bien, él fungió no solamente en el templo, sino también, vamos a decir, en un nivel de Salvador, de Cohen Hagadol del mundo entero, al menos para aquellos que lo reciben. Entonces, es hermoso, amados, entender lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24, que no nos hemos acercado al monte Sión, oiga, al monte que puedes palpar, ¿no? Sino a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a eso nos hemos acercado, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, oiga, que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que nosotros hemos sido consagrados, y al momento de nosotros recibir a Yeshua, Él nos ha hecho parte de ese reino de sacerdotes, y por medio de su sangre nos ha consagrado también como primogénitos. Oiga, como primogénitos. Aquí lo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, oiga, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Yo creo que mucha gente lee esto y no lo entiende, amados. Cuando dice que Él es el primogénito de entre muchos hermanos, quiere decir que vienen más primogenitura después de Él. ¡Aleluya! Y es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, como estaba mencionando la Morara Celi, que los que salen de la gran tribulación son precisamente estas personas de todo el pueblo de Israel. Los vemos ahí, 12,000 de cada tribu, pero algo en particular tienen ellos, cada tribu, que los que son parte de la tribu, dice que no se contaminaron con mujeres, como dice la Morara Celi, que tiene que ver con las religiones de las naciones, pero también emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero. Quiere decir, amados, y dice, pregunta el apóstol, ¿y quiénes son estos? Son los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, son los que han salido de la gran tribulación. Se da cuenta, si usted no está viviendo la gran tribulación, claro, tiene que estar viviendo la era mesiánica, pero atravesando la era de la gran tribulación, porque es lo que estamos atravesando actualmente. Si esto no es gran tribulación en el mundo, yo no sé qué será gran tribulación para usted. Pero en muchas naciones se están persiguiendo a los creyentes, se les está dando muerte, se les está decapitando, se les está haciendo cosas terribles, se les está, oiga bien, como por ejemplo en China. Olvídese, hasta los ponen prisioneros y venden sus órganos. Y hay una persecución, amados, de creyentes, como jamás en toda la historia nosotros hemos presenciado. Y si usted no lo quiere ver, está ciego completamente, porque no ha habido una gran tribulación como la que estamos atravesando en estos tiempos, que el virus y que ya viene otro y que ya no se puede vivir sin escuchar la palabra virus. Y ya no sé qué más decir, pero realmente asusta. Pero por eso buscamos vivir la era mesiánica y buscamos, oiga bien, entender el concepto de ser primogénitos y entender el concepto, porque somos primogénitos de las naciones. Esto nos convierte, oiga, primogénitos de las naciones. Se da cuenta porque dice que es primogénito entre muchos hermanos. O sea, cuando hablamos de primogénitos son las primicias. Y estos salen de la gran tribulación. Han actuado como Coanim, son un reino de Coanim, son un reino de sacerdotes y siguen la función de un sacerdote. Se da cuenta y no estamos hablando solo de varones, también mujeres. Se da cuenta
O sea, ahora en el nuevo sistema de nuestro amado Yeshua ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay gentil. Se da cuenta, todos tenemos que estar practicando Torah. Amén, amados. Por eso es tan importante y vemos que Él lo que ha estado haciendo, nuestro amado Yahushua, así como cuando miramos que Él escogió a sus discípulos cuando Él estuvo en esta tierra físicamente, pues ahora nos está escogiendo a todos igual en el Ruach. O sea, nos hace el llamado a estar trabajando solamente para Él, como en ese tiempo. Por eso lo vemos aquí en Apocalipsis que dice, y estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. No quiere decir exactamente como lo considera el mundo, sino en la manera de que el pueblo se está apartando de toda contaminación, de toda idolatría, de todo aquello que no le agrada a nuestro Abacadosh, porque los preceptos del Eterno, los mandamientos, están siendo practicados en estos últimos días y el pueblo se está apartando y está siendo llamado para un trabajo muy especial de hablarle al pueblo de la salvación que nuestro Abacadosh prometió desde la antigüedad, para atraer a ese pueblo que venga y entienda que nuestro amado Yahushua, ¿quién es Yahushua en verdad? Yahushua es la salvación de Jehová, pero en verdad es nuestro amado Jehová que vino, preparó un cuerpo, entró en ese cuerpo, habló a los hombres, dio su vida, tomó de nuevo, murió, resucitó, y nuestro amado Yahushua está sentado a la diestra. Muchos creen que va a venir como un hombre, amados, o esperan, yo no sé de dónde creen que Él va a venir físicamente, pero en verdad lo van a ver como dice la Escritura. Una nube blanca, va a aparecer una nube blanca y va a aparecer Él sentado allí y se le van a mirar las marcas. Ya no va a ser un hombre, amados, como muchos esperan. No, ya no. Él va a venir con toda su gloria, con toda su honra. Y es cómo lo van a mirar. ¿Y por qué todo el mundo lo va a poder mirar? Porque vivimos en una planicie, la tierra es una planicie. No es una bola como nos lo han puesto, así es que Él cuando aparezca ya, todo mundo lo va a mirar, todo mundo se va a dar cuenta que Él es, y es ahí cuando todos van a doblar rodilla, todos aquellos que no han creído en Él, todos aquellos que no aceptaron la salvación que nuestro amado, nuestro Abacadosh Jehová nos dio por medio de nuestro amado Yahushua. Amén, aleluya. Bueno, aquí viene algo súper interesante y voy a terminar con esto, ¿verdad? Porque hablando acerca de esta ceremonia de rescate del primogénito, todavía existe con nuestros hermanos de Judá, pero hay algo que no pueden hacer los rabinos, ¿no? Y esto es precisamente efectuar la ceremonia de lo que ellos llaman Pidión Haben, que quiere decir el rescate por su hijo. Pero, ¿por qué no lo puede hacer ni el más perfecto rabino, ¿no? de la tradición judía? Porque dicen ellos que tiene que ser un Cohen. Tiene que ser un Cohen y ellos supuestamente ya saben la línea. Bueno, casi todos se llaman Cohen ahora, ¿verdad? Y tienen líneas de que dicen ellos que son Kohanim, ¿verdad? Entonces solamente un Cohen que pueda probar que es Cohen puede realizar esta redención. Y prácticamente la ceremonia se desarrolla de la siguiente manera. Por ejemplo, viene el padre delante, colocan al hijo en las manos del Cohen, ¿ok? Y después de ahí viene el padre y le dice, hace una declaración, tengo un primogénito para redimir. Entonces, lo que hace, obviamente, viene a hacerse la ceremonia de rescate, y lo que hace entonces, que dice el hombre, ¿no? que viene, el padre, agarra 5 monedas de plata y, por ejemplo, libras israelíes o ciclos de plata, que vendría siendo, recuerde, el Eterno no te quiere empobrecer. Cuando te pide tu diezmo, cuando te piden tus primicias, cuando te pide el rescate por esto o cualquier otra cosa, ¿me entiende? No es para empobrecerte ni para estafarte,
sino lo hace para bendecirte. Y no es mucho. Por ejemplo, el diezmo no es el 10% de necesariamente todo lo que ganas. Tú puedes hacerlo de esa manera si está en tu corazón, pero el Eterno no te lo exige de esa manera, sino de lo que te sobra a ti para tu uso. ¿Se da cuenta? Eso es una cuestión. O sea que de repente pueden haber diezmos de $10, de $20, no sé. Me estoy refiriendo a una persona acá que vive, vamos a decir, de media clase, no gente pobre. Gente pobre pues obviamente puede dar menos, pero a lo que voy es esto, que el Eterno no quiere empobrecer a nadie. Cuando pide las primicias, no te pide el primer cheque que agarras, el primer salario que agarras de un trabajo, no. Esto es lo que predican las religiones y está muy mal, sino que la primicia viene a ser que si tú tienes 20 árboles de, vamos a decir, manzanas, y vienes después a revisar estos 20 árboles y les ves una por aquí, otra por allá, ni siquiera colectas 10 manzanas o 8 manzanas, esa es tu primicia. Se da cuenta, no todo lo que vas a cosechar de los 20 árboles. Ahora, los evangelistas pues se aprovechan de esto, ¿no? Allá en las religiones y estafan a la gente bien bonito. Pero de granito en granito, dice un dicho por ahí, llena la gallina el buche. Y es por eso que nuestros hermanos no tienen necesidad financiera, porque todos ellos saben que tienen que dar, aunque sea poco lo que dan, pero cada quien cumple su parte y obviamente el buche se llena, ¿verdad? Pero si nadie cumple su parte, pues ahí ya, ¿verdad? Ya no es, ¿cómo te puedo decir? No hay entendimiento de parte del pueblo en la forma que debe de diezmar, dar sus primicias y todo. Bueno, a lo que voy es esto. Llega el padre, tengo un hijo primogénito que redimir, dar sus 5 ciclos de plata, equivalente, digamos, lo mínimo, serían 5 por ciclo, $5 por ciclo, un ejemplo, como $25. Fíjese, redimir a su hijo por $25 no está tan mal, ¿no? No es como, yo creo que, como le digo, o sea, el Padre es tan bondadoso que no nos carga de más. Pero como quiera que dice, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces lo rescata de las manos, una vez que paga, lo rescata de las manos del Cohen, del sacerdote. ¿Por qué? Porque en ese momento, al momento de decir, él es mi primogénito, le pertenece al Cohen. Le pertenece ahí a la sinagoga o al lugar donde ellos están, y ahí se tiene que quedar, al menos que lo redima. Amén, lo vemos con Shmuel, cuando Shmuel pidió que su madre Ana no podía estar embarazada, todo eso, pues ella pidió un hijo y también dijo que cuando él ya se lo diera, pues él lo iba a entregar, como lo vemos aquí en 1 Samuel 1:21, cuando ella dice, yo no subiré hasta que el niño sea destetado y entonces lo llevaré para que se presente delante de Jehová y se quede allá para siempre. Es lo que se hacía. Se quedaba ahí para servir al Cohen, que en ese tiempo era Elí. Y Elí estuvo allí. ¿Y qué pasó cuando los hijos de Elí se portaron mal? Pues ¿quién quedó en sí en esa trabajando ya para nuestro abacadosh? Shmuel. Shmuel fue el que sirvió. O sea que mi Abba se lo dio para que fuera el Cohen y era el juez y era todo el que estaba allí ya sirviendo a nuestro abacadosh. Todo se hacía por medio de Shmuel. Entonces eso es hermoso, amado, lo que nuestro abacadosh hace cuando su pueblo abre su corazón. Hasta estos tiempos, aunque muchos de nosotros no sabíamos, yo me recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño, yo siempre veía que siempre mi Abba como que lo pedía en la manera que nos hablaba. Pues nosotros siempre leíamos la Biblia, ¿no? Pero no en la forma que ahora la llevamos. Pero yo miraba que nuestro hijo fue el primero, el primogénito, pues sí sirvió con nosotros en ese tiempo como músico. Mi Abba le dio la sabiduría para poder tocar todos los instrumentos y era el que siempre estaba ahí. Hasta el día de hoy él sigue tocando. Pero lo que vemos, amados, es que siempre Él nos hace esa invitación a hacer lo que dice la Escritura. Okay, esto dice aquí, ¿qué se hacía con el primogénito? Bueno, era para servirle, aunque vemos que ahora fueron los levitas. Y de ahí, bueno, sigue Él escogió un reino de Coanim, de sacerdotes.
Así es, amada. Y bueno, para terminar la ceremonia, pues entonces lo que hace el Cohen es, le pregunta al padre, una vez que ya confirma él que es su hijo, ¿verdad? Y que es el primogénito, entonces le pregunta, ¿qué prefieres? ¿Entregarme a tu hijo o redimirlo? Entonces el padre responde, redimirlo, sosteniendo las 5 monedas de plata o su equivalente, oiga, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen que ser monedas de plata. Y esto es lo que la gente ahorita está siendo muy engañada, que les dice, no tienes que diezmar, porque eso solamente se diezmaba en el templo y se diezmaban animales y grano y todo eso. Pero fíjese bien que esta gente no conoce ni siquiera la tradición judía de la que ellos profesan, porque allí en el Talmud, en la Mishnah y por muchos lugares, lo primero que hacen cuando hay un converso es decirle, tienes que diezmar. Ahora, claro, no le llaman el mismo formato de diezmo, ¿no? Pero ellos le llaman, lo disfrazan con la palabra sedaká, ¿verdad? Justicia o acto de justicia, porque ya no es el mismo diezmo, obviamente, que se llevaba de animales o de granos, sino su equivalente. ¿Se da cuenta? Y así, lo mismo acá, no vamos a dar necesariamente monedas de plata, pero su equivalente. Al menos es lo que dicen nuestros hermanos de Judá. Y entonces el sacerdote, ya una vez que recibe el dinero, recita la bendición. Barú atá Jehová, bueno, ellos no dicen Jehová porque ya ve que no pronuncian el bendito nombre de Jehová, pero dicen Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishano bemizvotá betzivano al pidión haaben. Se da cuenta que quiere decir, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado lo referente al rescate del Hijo primogénito. Aleluya. Amén. Y hasta el día de hoy, todos aquellos que ya conocen raíz hebrea lo hacen. Siempre están haciendo todo esto. Entonces, amados, eso es bien importante que nosotros entendamos que ahorita nos estamos preparando para las situaciones que ya las estamos viviendo, como lo vemos aquí en Lucas 21:27, que dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué Él ha tenido o ha apartado un reino de Kohanim, de gente santa, apartada de toda contaminación, para que estemos listos al momento que Él aparezca y no estemos dormidos, sino bien despiertos y trabajando para Él? Así que último hecho que hace el padre, pues entrega el dinero al Cohen, y el Cohen toma ese dinero y lo pasa sobre la cabeza del niño, diciendo, recibí de ti 5 siclos de plata por rescate de tu hijo. Con ellos él queda rescatado según la fe de Moshe y la ley de Israel. Y el Cohen coloca el dinero sobre la mesa y elevando las manos sobre la cabeza del niño pronuncia la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Así que, amados, yo creo que esto es muy importante que lo estudiemos, ¿verdad? Porque también tiene que ver con el sacerdocio, tiene que ver que nosotros heredamos ese sacerdocio, somos un reino de sacerdotes, y que también nosotros, aunque no de la misma manera, pero seguimos obviamente, no como antes, ¿no? El oficio del templo, ya lo físico no existe, pero sí hay un templo y sí hay sacerdotes que están ungidos por el Eterno. Yeshua nos hizo un reino de Kohanim. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí es algo tremendo, amados, porque quiere decir que usted es responsable de las naciones en donde usted se encuentra, ¿verdad? Porque no solamente es a nivel familiar, sino ahora somos una nación. Así que Israel tiene que ser el ejemplo dentro de las naciones para que podamos nosotros oficiar y ministrar a todas estas naciones en el ahavá, en el amor y en la santificación y en la dedicación al servicio del Eterno, a través de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amados. Por eso es que en vez de estarnos mirando, porque estamos en situaciones muy difíciles, pero en vez de estar pasando todo aquello que están haciendo ellos, ¿qué estamos haciendo? Adorando, exaltando, enseñando Torah al pueblo. O sea, dejando a un lado, aunque estamos en medio de la gran tribulación,
pero nosotros tenemos que seguir enseñando la Emet, la Torah, en la manera de que el pueblo se santifique, se limpie de toda contaminación para este último momento en el cual el Hijo del Hombre aparecerá. Lamentablemente hemos llegado al fin de esta enseñanza, amados. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y también les animamos a que queden aquí conectados para las enseñanzas de los demás maestros. Les agradecemos su atención, su dedicación y su asistencia a esta celebración de el día de Shabbat, que es sagrado. Muchas bendiciones. Am Israel, Leit Raot.